Are you not happy or Still to be happy about. you're up 2-0? Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. ¿Qué posición ocupa Kobe Bryant en la lista de todos los tiempos? Empiezo así, directamente, con una pregunta bien potente, con una pregunta candente que se hacen muchos fans de la NBA. Y ya te digo, hoy quiero ir a machete, Sergio, aprovechando que además estamos grabando juntos, porque yo creo que siempre ha sido una cuestión de debate, ¿no? ¿Dónde se sitúa Kobe Bryant? Si es mejor o peor que LeBron James, que Stephen Curry, que Tim Duncan. Esta última no es muy habitual que se suele hacer. Pero sobre todo con otro punto que creo que es importante, y es desde la trágica muerte de Kobe, que fue terrible, ¿no? En ese suceso, en ese accidente de avión con su hija, que le añade más dramatismo y más, quieras o no, más gore a una historia que ya de por sí es terrible. Creo que también hemos vivido un episodio de cómo se ha mitificado a Kobe Bryant, y eso hace que a lo mejor muchos fans de Kobe, por una parte más emocional que racional, le suban puestos en una lista en la que quizás debería estar más abajo. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Muy buenas, Nacho. Encantado de estar en NBA House. En nuestro programa semanal que hacemos aquí en Gigantes del Básquet. Y la verdad es que la pregunta parece sencilla, es decir, la puedes responder rápidamente, pero nosotros vamos a tratar de coger el camino largo, lo primero para explicar todo y poner en valor y en cuestión cosas que has comentado que son muy interesantes, es decir, cómo ha afectado el fallecimiento repentino y accidental de Kobe Bryant y de una de sus hijas y otras tantas personas en el accidente de helicóptero de 2020 a su imagen y a su legado, porque sí, está muy bien, y todo el mundo que hemos visto su carrera casi desde el principio hasta que terminó en el año 2016 como jugador de Los Ángeles Lakers, tenías una idea, o más o menos podías, más o menos objetiva. Pero claro, en el momento en el que eso se produce, pasa como otras grandes leyendas del deporte, del baloncesto, de cualquier otra disciplina. De cualquier disciplina, sí. O incluso de la cultura, tipo cine, tipo música, etcétera, que comienza un proceso de endiosamiento. Y es una cuestión muy difícil, insisto, de responder, que nosotros estábamos hablando de cuál era nuestro top antes de empezar y decimos, se nos van a enfadar simplemente en el mismo momento en el que digamos, mi número 1 es este, mi número 2 es este. Si quieres, enfadamos ya a todo el mundo para que nos den el dislike o nos dejen de escuchar rápidamente y se enfaden en comentarios, y luego ya explicamos las cosas con detalle, porque insisto que es uno de los objetivos de este programa, es tratar de ir a la raíz de la cuestión y no tanto de quedarnos con el número 5 es tal o el número 8 es cual. Que aún así sabemos que por mucha explicación que demos o muchos argumentos, si la gente no escucha un top en el que su jugador favorito está más abajo, le gusten o no las razones, en muchas ocasiones no atendemos a las razones, ¿no? Si yo ya escucho que mi jugador al que yo tengo en el 3, aunque la mayoría de gente tenga en el 10, que hoy ya está muy bien, tenle en el 3, es al final algo muy subjetivo todo esto, ¿no? Porque yo me daba cuenta haciendo la lista, y de hecho se lo pasaba anoche a un amigo, que me decía, ostras, pero ¿cómo tienes a este tan abajo? Y yo le decía, bueno, es que yo estoy midiendo esto y esto. Y él me decía, bueno, es que yo también considero... Bueno, es que ahí ya cada uno depende de lo que considere a la hora de medir quién es el mejor de todos los tiempos, quién ha tenido mejor carrera, que no son conceptos... o sea, que es muy relativo. Es que hay que ponderar muchísimas cosas a la hora de colocarlo a cualquiera en un ranking, ¿vale? Que parece una respuesta como muy, muy obvia. Sí, parece como que no te mojas, pero es la realidad, ¿no? Porque siempre la gente te dice, no, mójate, ¿quién es el mejor de todos los tiempos, no? Y es cierto que vivimos en una época en la que como que hay que mojarse, pero que al mismo tiempo dices, oye, es que hacer un top 10 histórico sin ningún filtro, pues hombre, no puedes medir de la misma manera a Will Chamberlain o Bill Russell, que yo te decía que eran los jugadores que más problemas he tenido para situar. No les puedes medir de la misma manera que LeBron James, Kobe Bryant, incluso Shaquille O'Neal, que son de épocas más recientes, han coincidido, se han enfrentado entre ellos, un baloncesto más similar. Es muy complicado, pero aún así también nos vamos a mojar, ¿no? Que a la gente le gusta y es divertido. Es lo importante. Y creo que para esto lo importante siempre es tener un poco de perspectiva y poner a cada jugador en su contexto y luego en relación a la dificultad. Yo te iba a decir de empezar número uno e ir así cada uno, ¿vale? O sea, así, claro. Hasta llegar a Kobe Bryant, te diría. Vale, hasta que cada uno lleguemos a Kobe Bryant. Vale. Yo lo tengo aquí en esto. Mi número 1 es LeBron James, pero explico el porqué. Y además te lo he dicho y te ha hecho gracia. LeBron, la L va delante de la M. Esto es, o sea, yo pongo a LeBron y a Michael en el mismo nivel, pero claro, la L va delante de la M de Michael y la J va por delante de la JO. O sea que LeBron va por delante por una cuestión alfabética. Hay que decir que es un motivo muy flojo para querer poner a LeBron en el 1, ¿eh? O sea, me refiero, como excusa es mala. Es bueno, ya que la letra está por delante en el alfabeto. Yo fíjate que les tenía puestos también al principio en el mismo escalón. Siempre les pongo en el mismo escalón. Pero
claro, no es un tier list, estamos haciendo el top. Si fuese un tier list, yo sí que les pondría en el mismo escalón. Pero yo es lo que te decía antes, yo como al que he vivido es a LeBron James, yo no he vivido, creo que esto cuenta mucho a la hora de ponderar dónde pones tú a un jugador. La gente que ha visto el básquet en los 80 y 90 seguramente pondere, y si lo estás viendo y tú eres de esos años, seguramente tengas a Magic Johnson, Larry Bird y Michael Jordan como incluso los 3 mejores de la historia, o incluso Kareem Abdul-Jabbar. O incluso Stephen Curry dentro de ese top 10. Claro. Dentro de ese top 3, que no me parecería una locura. Sí. O sea, que puedo incluso entender esa posición. Yo entiendo que si tú eres una persona que ha vivido la NBA en los últimos, que se ha sumado a la NBA, pues a lo mejor, sí, 2015, después del Big 3 de Miami, pues a lo mejor tienes a Stephen Curry como tu GOAT. Pues perfecto. ¿Qué ocurre? Yo, como LeBron y Jordan les tengo en el número 1 y he vivido a LeBron James, el que considero el mejor jugador de todos los tiempos es LeBron James. Vale. Como no vamos a enrocar mucho en esta cuestión, número 2, evidentemente los dos tenemos a Michael. Yo en el 3 tengo a Karim y lo explico rápido por una cuestión, 1, de longevidad, 2, que durante los años 70 fue el mejor jugador de toda la NBA, y 3, que supo saber cuándo dar un paso atrás para que Magic Johnson fuese el importante. Y a mí eso me parece fundamental porque estamos hablando de un tipo que hasta que llegó LeBron James nadie se planteaba poder jugar por encima de los 40 años. Para mí, por eso es el tercer mejor jugador de la historia, que hasta hace 4 días era el máximo votador de todos los tiempos. Sí, no, y creo que además lo definió Gonzalo Vázquez, creo, como el gran olvidado cuando se habla de los mejores de todos los tiempos, que en ocasiones como que se pasan muy por encima de Karim, ¿no? Y creo recordar, lo mismo me confundo, él solo estuvo 6 años en Milwaukee cuando empieza su carrera, porque justo el otro día debatía con una seguidora si Giannis o Karim es el mejor jugador de la historia de Milwaukee. Creo que se puede debatir que Giannis me parece indiscutible que es el jugador más importante de la historia de los Bucks, también son 12 temporadas allí, líder histórico en muchas cosas, pero se puede discutir que Karim sea el mejor jugador de la historia de los Bucks. Porque en 6 años, creo que son 3 o 4 3 MVPs en 6 años. Sí, también la liga era mucho más, la liga era más pequeña. Sin duda. Pero claro, también los Celtics, por ejemplo, de Bill Russell, cuando ganan esos 11 años, esos anillos consecutivos, también al principio cuando ganan, creo que la liga son 8 equipos, 10. Entonces, todo esto, claro, es también lo que te dificulta medirlo, pero a mí que un jugador en 6 años en los Bucks gane 3 MVPs, dices, ostras, ha sido claramente el dominador de esos años. Entonces, un poco lo que pasa ahora con Jokic, que habrá gente incluso que yo he tenido la duda de decir, ¿lo meto dentro del top 10? Porque me lo he apuntado. Yo lo he apuntado y de hecho en el 10 he dejado como una abierto a ver, lo voy a decir sobre el momento. Yo me había apuntado aquí al final, menciona a Jokic porque es cierto que cuando haces la lista, Stephen Curry es un nombre que le puedes tener o va a estar, o sin ninguna duda está en esta conversación. LeBron James, por supuesto. Incluso gente que a lo mejor le tiene en el 7, pero bueno, LeBron está en la lista. Me da en parte un poco de rabia que Kevin Durant ni te planteas que entre, y es un jugador que por condiciones debería estar en la conversación de top 10, pero es que incluso Jokic lógicamente te lo planteas antes que Durant. Sí, efectivamente. Yo tengo ahí la duda y sobre todo porque como es que solo tiene 30 años. 30 años, es que claro, es muy le queda pronto. mucho, le queda mucho. Es muy pronto como para poder decir, oye, hasta aquí ha llegado Nikola Jokic. Yo en el 4, o sea, van los dos igual que pasa con Magic con LeBron y con Michael. He puesto a Magic Johnson en cuarto lugar porque ganó más anillos, porque tuvo una carrera hasta que ocurrió lo de 1992, que potencialmente podría haber acabado con muchos más campeonatos. Llega a las finales en el año 1991. Es la primera vez que llega Michael Jordan. Sí. Puesto Magic cuarto y a Larry Bird quinto. Pero entiendo que alguien que sea de los Celtics te va a decir, no, cuarto y el otro quinto. En esto yo creo que no me rasgaría mucho las vestiduras. Yo, fíjate, aquí tengo... me ha costado un poco más, digamos, definir el número exactamente a quién poner. Y bueno, al final creo que no es tan relevante. O sea, si no sé quién es el 6 o el 7, creo que no es tan relevante, ¿no? Porque al final el episodio es cierto que gira en torno a Kobe. Pero yo sí que es cierto que aquí me ha apuntado, digamos, 4 nombres de seguido que me ha costado un poco saber exactamente a quién pongo como tal. Pero yo me he apuntado más o menos en orden, o esto es un poco el orden que yo creo que he puesto. En cuarta posición, Larry Bird. En quinta, Shaquille O'Neal. En sexta, Magic Johnson. Y en séptima, Tim Duncan. Por alusiones. Me ha encantado tu cara. Por alusiones tengo que intervenir. Ostras, Shaquille O'Neal yo lo tenía dudando en el cierre del 10. Porque es cierto que como hablamos de Karim, es uno de los grandes olvidados de los años 90. Es que yo tengo la sensación con Shaq. Primero, creo que es cierto que luego en Miami se viene muy abajo muy rápidamente, pero creo que también... Yo las cosas que he considerado al hacer este ranking es
éxitos colectivos e individuales, lógicamente, duración y calidad de tu prime, que eso para mí es fundamental. Luego, tu peak, cuál es tu punto alto, tu mayor punto de rendimiento, qué representa. Y lo último, si has superado o decepcionado respecto a lo esperado, porque, claro, no es lo mismo estar en un equipazo desde el día 1 de tu carrera que estar en un mercado más pequeño, en equipos... Creo que hay que medir, en función del contexto, lo que se esperaba que hiciese o no ese equipo. Claro. A ver, con el tema de Shaq es muy difícil. O sea, es decir, estás diciendo que Shaquille O'Neal va por delante de Kobe Bryant. Yo creo que sí. Ostras, yo ahí no estoy de acuerdo. Fíjate que yo siempre he sido fan de Kobe, o sea, eso vaya por delante, más de Kobe que de Shaq, pero yo siempre he puesto por delante a Bryant de Shaquille O'Neal porque creo que su rendimiento individual y a nivel de colectivo creo que los dos están en el mismo nivel, porque los dos eran sumamente individualistas. Uno más, digamos, expresivo y otro mucho más... Sí, pero los dos querían la pelota, ¿no? Porque los dos querían que se la pasasen a él, pero que no la pasasen, ¿no? Pero yo sí que aquí he considerado, digamos, creo que primero el prime de Shaq, es decir, sus años top, duran mucho más de lo que la gente se piensa, porque es lo que te decía de, sí, en Miami se derrumba muy rápido, son 2 años buenos y ya enseguida deja de ser jugador de baloncesto, pero claro, es que es desde el día 1 en Orlando, es uno de los mejores jugadores de la liga y eso dura... hasta el 2006 en Miami. Es que entonces son muchos años. Son 14 años de prime. Claro, porque es que no es lo típico que se dice, no, llega a la NBA y lo hace muy bien. No. O sea, es que... Arrasa desde el día 1. Arrasa desde el día 1, es un jugador absolutamente determinante. En el año 94, 2 años después de llegar a la NBA, mete a los Orlando Magic en las finales. Sí. No estaba Michael Jordan. Genial, fantástico. Pero este tipo mete a los Orlando Magic en las finales. Y tiene además, creo que también hay que recompensar potencialmente tener el pick más dominante de la historia de la NBA, o por lo menos tener un momento en el que dices Shaquille O'Neal es el jugador más indefendible y que mucha gente, periodistas, jugadores tal, te dicen, oye, es que hubo un momento que nadie podía parar a Shaquille O'Neal y en un momento de muchísima competencia con un juego interior en la NBA que tenía una cantidad de rivales Shaquille O'Neal en el juego interior brutal. Creo que yo también aquí recompenso un poco el decir, ostras, es que durante unos años fue el tío más imparable con una NBA que tenía un juego interior de los mejores momentos de toda la historia. Entonces, creo que Shaquille O'Neal, además teniendo 4 títulos, aunque el último sea en Miami, que de los 4 títulos en 3 haya sido el MVP de las finales, creo que también eso para mí es un elemento muy clave. Yo sí que le pongo arriba. Yo lo he puesto, digamos, en el 10, 11 ahí por eso mismo. No le metes, para ti Shaq no es top 10 clarísimo. Clarísimo no, yo tengo la duda entre Will Chamberlain, Kevin Durant y Shaquille O'Neal, esos 3. Es decir, cualquiera de esos 3 me podría valer. Yo en el 6 he puesto a Bill Russell, pero porque antes hablabas de cuánto dura su prime. El prime de Bill Russell dura toda su carrera. Toda su carrera. O sea, es toda su carrera. Es que toda su carrera es prime. O sea, es como todo en Bill Russell es magro. No hay nada malo. No hay. Además, a mí lo que más me gusta de Bill Russell es cierto que, claro, aquí ya, pues, a mí son los que más me ha costado medir, Russell y Will Chamberlain. Pero es cierto que, claro, él, pues a lo mejor no era el jugador con mejores medias, bueno, no es el jugador que mejores números ofensivos tiene, pero es un jugador, al final, aquí estamos midiendo, y yo creo que aquí sí que lo medimos más o menos igual, de decir, oye, yo lo que quiero es ganar. Y Bill Russell... Es el mayor ganador de todos los tiempos del deporte. Es cierto que, claro, si miramos el contexto, también es cierto que, bueno, llega unos Celtics que tienen ya un equipazo, con Bob Cousy, con Bill Sharman, llega un equipazo, y les faltaba precisamente lo que les daba Bill Russell, pero es que con Bill Russell ganan absolutamente todo y el único año que se lesiona en playoffs es el año que pierden. Entonces... Exacto, es que hay que tenerlo muy en cuenta y ganando a los Lakers, que eran el primer super equipo de toda la historia. Claro, porque te juntan a Elgin Baylor, y si Jerry West... y Elgin Baylor no han ganado más, es precisamente por Bill Russell, ¿no? Entonces... Claro, si Will Chamberlain no ha ganado más, es por Bill Russell, ¿no? Entonces... Yo por eso lo he puesto ahí. Y aquí en el número 7 me aparece alguien que es... Insisto, uno de los grandes olvidados de toda la historia, porque como ahora se dice tanto, no tenía aura, no tenía tal, Tim Duncan. Duncan, sí. O sea, creo que Tim Duncan, y esto lo voy a defender siempre, está por delante de Kobe Bryant a nivel histórico. Estoy de acuerdo. Tienen los mismos anillos. Y a nivel de MVP creo que ganó uno más que Kobe. Duncan tiene 2 MVPs. Tiene 2 MVP. No sé. Claro, ganó el MVP de las finales del año 2003, el de 1999 dudo ahora mismo. Tiene 3 MVPs de las finales de los 5 que han ganado. Yo sí que creo que Tim Duncan a nivel deportivo, además, mira, me lo apuntaba aquí con la siguiente frase, y es que
la mayoría de seguidores, yo creo que sí que elegirían más, digamos, la carrera de Kobe Bryant, o incluso los jugadores, porque muchos jugadores tienen a Kobe Bryant en su top 3, ¿no? Pero yo creo que la mayoría elegirían la carrera de Kobe, pero digamos porque es más influyente, por todo lo que representa, por lo que inspira, por todas estas cuestiones, pero yo creo que todo el mundo, si pudiese, se quedaría con la carrera deportiva de Tim Duncan en el envoltorio de Kobe Bryant, ¿no? Con el estilo de jugador, con esos movimientos, recordando a Jordan, no sé qué, en Los Ángeles, el brillo, tal. Yo creo que nadie te diría que prefiere la carrera deportiva de Kobe con el envoltorio de Kobe, o de Duncan incluso, pero todo el mundo se quedaría con la carrera de Duncan en el envoltorio bonito de Kobe Bryant. Es que la carrera de Tim Duncan realmente es perfecta, porque demuestra que para ser profesional y para llegar a esos niveles llega un punto en tu carrera que dices, vale, tengo que cobrar menos dinero. Que es lo que uno de los puntos negativos, y luego lo hablaremos más adelante, de la carrera de Kobe Bryant, que cuando llega su... Pero eso lo hacen todos también, ¿no? O sea, yo creo que la amplia mayoría... Tim Duncan no. Bueno, pero ahí, claro, él es la excepción. Claro que eso también a lo mejor se puede recompensar, pero es cierto que, porque por ejemplo ahora con lo de Luka y LeBron se está diciendo, muchos seguidores me hace gracia que dice, bueno, ahora si LeBron se rebaja el sueldo... ¿Pero qué se va a rebajar el sueldo? No se lo ha rebajado nunca. A lo mejor se lo bajó 2 millones para intentar apurar por debajo de LeBron. Ninguna estrella se baja el sueldo para atraer a otra estrella. Efectivamente, no lo hacen. Solamente lo hizo Tim Duncan. Y por eso lo quería decir, que es el de eterno olvidado, es un jugador que realmente fue... Ahora que estamos hablando de que Jokic, qué tal, que puede ser otra vez MVP y demás, era Tim Duncan. O sea, Tim Duncan era Nikola Jokic o Nikola Jokic es Tim Duncan. Porque ¿Te refieres a nivel de impacto en el juego, lo dominante que es, lo que condicionaba el resto de esto y que era el mejor jugador de la liga? Y que no vendía nada. Y que no vendía nada. Y que no le importaba no vender. No le importaba nada, pero luego llegaba a playoffs y decía finales de conferencia, finales de la NBA, campeón o lo que sea. Y es aquí, que o sea, de Duncan me parece muy clave porque yo creo que mucha gente, mucho seguidor de Kobe, no va a entender que tengamos a Duncan por delante de Kobe, que... Primero, si tú le tienes por delante y no lo quieres y así quieres seguir, es perfecto, ¿no? Al final cada uno considera sus razones. Pero yo creo que al final con Duncan también hay que valorar el hecho de que cuando él llega a San Antonio no es nada. Es decir, no tiene nada como historia de franquicia. No habían ganado nada. No habían ganado nada, no habían disputado, creo que no habían llegado nunca a finales, no habían conseguido absolutamente nada. Llega Tim Duncan como rookie al final de la carrera de David Robinson. En su primer año ya es... rookie del año, es All-Star, ya el primer año de Tim Duncan es impresionante, los Spurs se convierten en un candidato, ganan la NBA. Para mí también muy clave, por ejemplo, Tim Duncan nunca ha tenido un super... Es cierto que han tenido siempre un equipo muy coral, pero él no ha tenido nunca un compañero top 75, él nunca ha tenido un compañero top 10 de la liga, no ha sido siempre el mejor en las finales, pero era la base de su equipo y a lo mejor no era el MVP porque en esa serie pues Tony Parker estaba más inspirado a nivel ofensivo. Pero sabía echarse un paso atrás. Sí, claro. Por eso es lo que yo pondría un poco... lo necesario para que el equipo ganase. Exacto. Y esto es clave. Para mí Duncan tiene que estar por delante de Kobe, sí o sí. Claro, por eso yo lo pongo por delante. O sea, no por demérito tanto de Kobe, sino por lo bien que lo sabía hacer Tim Duncan a la hora de decir, oye, voy a dar un paso atrás. Porque en las finales de 2007, lo que dices, Tony Parker estaba por delante. Fantástico. 2014, Tim Duncan ya no estaba para ser el mejor jugador de ese equipo. Era Kawhi Leonard. Y Kawhi aún así tampoco era, lógicamente, no era el prime Kawhi, no era el jugador de después. Entonces, y además esto te lo dice Greg Popovich, ¿no? Porque mucha gente dirá, pero estaba Popovich, estaba no sé quién, Bruce Brown incluso, pero especialista defensivo de muy alto nivel, ¿no? Pero Danny Green. Bueno, pero... Bruce Brown no jugó en los Spurs. No, pero estaba pensando en Bruce Bowen. Bruce Bowen. Me ha hecho ahí el este. Pero... Digo, se me está yendo la cabeza. Pero no, o sea, yo creo que hay que ponderar el hecho de que al final Duncan ha sido la base de una franquicia que no era nada. Llega él, son 16 años jugando, que solo su último año no es All-Star y ya es el año que baja de nivel y demás. Pero es que de los 15 primeros años son 15 All-Stars, 15 All-NBA, 15 All-Defensive, 5 títulos, 2 MVPs... Es que esos 15 años de Duncan, si San Antonio es hoy en día lo que es por Tim Duncan y porque él es la base y el verdadero motivo para luego crear todo lo que se ha creado con otros elementos, porque Sergio hay una cosa muy clara y es nadie gana solo. Ni Kobe, ni Jordan, ni LeBron, ni nadie. Nadie ha ganado solo ni lo hará jamás. Por eso te iba a decir que ya llegamos al número 8, que es donde yo tengo a Kobe Bryant, que lo he bajado hasta ese punto porque sus decisiones, y esto es importante, sus decisiones siempre primaron lo individual a lo colectivo. Es decir, si ahora estamos hablando de lo de Duncan, con Kobe Bryant, las decisiones en el año 2003-2004, de decir, o eliges a Shaq o eliges a Kobe, y los Lakers eligen a Kobe inteligentemente porque era el más joven. Pero también es una pregunta bastante interesante.
Luego, las decisiones a partir del año 2011-2012, cuando dice quiero seguir ganando, porque acabo de ganar 2 títulos consecutivos, traedme jugadores. Te traen a Dwight Howard, no funciona. Te traen a Steve Nash, se lesiona. Renuevas al alza porque tú consideras que tienes un valor mucho más alto, que tienes, digamos, ¿cómo se dice? Un respeto que mantener dentro de la competición. Un estatus, sí. Un estatus, exacto. Pero es que todas esas decisiones impactaron en que 2005, 2006, 2007 fueran malos años, 2012 llegan a playoffs, 2013, 2014, 2015, 2016 fuesen años terribles, independientemente de las lesiones, del Aquiles, del hombro, de la cadera, de la rodilla, etcétera. Pero creo que eso es importante a la hora de valorar cómo fue la carrera de Kobe Bryant en relación a toda esta gente que estamos hablando, que, vamos, todos y cada uno de ellos, no estoy diciendo que Kobe no pusiera el colectivo por delante del resto, pero creo que, salvo Jordan, que era Jordan y ya está, siempre el colectivo estuvo por delante en relación a a otros, como puede ser Kobe Bryant. Sí, yo creo que de Kobe sí que se puede hablar, ¿no? Porque yo creo que también ahí está el punto un poco que a mucha gente le conquista, ¿no? De la Mamba Mentality, las historias de inspiración, que además sabemos que desde el tema de su muerte pues se comentan mucho, ¿no? Y incluso salen cada vez más y han pasado años y se repiten las mismas historias, pero es algo que le gusta mucho a la gente. Y creo que esa imagen de pues lo que decía un poco antes, ¿no? De inspiracional, de tal, en ocasiones puede enturbiar lo que podía ser un compañero muy exigente y que, ¿no? A veces se vende como algo muy positivo. Jordan y Kobe eran unos killers, unos tal. Bueno, eso a lo mejor luego también te degenera en situaciones complicadas. Claro. No puedes separar eso de Kobe. Kobe era así para lo bueno y para lo malo. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de Kobe y Shaq, yo creo que estaban condenados a lo que sucedió. Es decir, no podía haber terminado de otra manera. Ahí uno de los dos no iba a decir cómo acceder y decir, no, mira, tienes razón, vamos a sentarnos y hablar tranquilamente. Eso no iba a pasar. El diálogo no está en su vocabulario. Claro, eso no iba a pasar. Entonces, yo creo que a lo mejor en ocasiones se romantiza demasiado la parte de Kobe, las historias, que son brutales y a mí me encantan, pero tiene también, como todo, su lado negativo. Yo, de hecho, me lo tenía aquí apuntado en la escaleta, que creo que no ha sido el mejor Kobe Bryant para un contexto competitivo colectivo. Y aquí remito a que la gente se vaya a leer el libro de Jeff Perlman, de El Circo de los 3 Anillos, que está fantásticamente bien documentado, que es toda la historia de los 3 primeros anillos de los Lakers con Kobe y Shaq. Y si no, el otro libro de Phil Jackson, que es 11 Anillos, donde relata lo difícil que era aguantar a Kobe Bryant desde antes incluso de que fuese una superestrella. Es decir, desde el primer momento en el que llega a la NBA. Pone en pie. De hecho, el propio Phil Jackson en ese libro, que lo tengo por ahí, dice que Michael Jordan, siendo como era más entrenable y que Kobe era más difícil de entrenar. O sea, que Phil Jackson, que era un pionero, que era un tío que utilizaba tácticas y estrategias que no se habían visto nunca, que dejaba irse, como resumen y que todo el mundo sabe, a Dennis Rodman en medio de unas finales a Las Vegas porque sabía que era lo que necesitaba Rodman para luego rendir mejor. Un tío que hacía eso en los 90, que suena absurdo. Ese mismo tío te está diciendo, oye, no, es que Kobe no es entrenable, ¿no? Entonces, eso también hay que ponderarlo y eso hay que ponerlo también. Claro, y el hecho de que al final de su carrera pudiera tener a alguien como Pau Gasol, que le daba igual ser un día el 1, ser un día el 3, ser un día el 4, digo, a nivel de orden en la jerarquía. E infravalorado de rendimiento, sin ninguna duda. De hecho, tengo luego un dato sobre Pau Gasol para ponerlo en valor, que creo que explica muy bien esto. Me saco unas estadísticas que es, entre 1997 y 2004, que es el periodo de los Lakers con Shaq y Kobe, Kobe es el segundo máximo anotador total en playoffs, solo por detrás de Shaquille O'Neal. Eso sí, 22 puntos solo, 43% de acierto en tiros de campo, 32% en triples, 4 asistencias y solo 2 pérdidas. Lo que cambia después, cuando ya no tiene a Shaq, es que eso se despega a un nivel estadístico brutal. Tiene 29 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 46% de tiros de campo, bastante mejor, 33% en triples, nunca fue un gran tirador de 3. Nunca fue un tirador de 3, no. Solamente 3 pérdidas. Claro, es que en la primera, solamente por delante suyo en acierto estuvieron gente como Karl Malone, Jordan, Duncan, Shaq y Chris Webber, pero es que en la siguiente, de nuevo, es el segundo máximo anotador solamente por detrás de LeBron James. Es que a nivel estadístico es una auténtica barbaridad lo que consiguió y lo que hizo sin duda, Kobe Bryant, y creo que de volumen, sí, locura. Y que creo que lo que hay que valorar siempre con Kobe son los playoffs. Siempre que se habla, creo que en temporada regular estoy de acuerdo. No es tan importante. Creo que está algo sobrevalorado a nivel de temporada regular su rendimiento, pero en playoffs y ha dejado actuaciones fantásticas, ya ha dejado series fantásticas, eso no se puede discutir.
Yo me he apuntado tanto, digamos, argumentos a favor como en contra de Kobe, porque digo, a ver si... Digo, estará algún seguidor de Kobe ofendido que nos diga, oye, tío, estáis aquí haciendo un vídeo de Kobe, solo le metéis palos, no solo habláis de lo malo. Yo, por ejemplo, mira, algo que me he apuntado como un argumento en favor de Kobe y que hay que destacar es su irrupción en la NBA y el convertirse muy rápidamente en un top 5 de la liga junto a Shaquille O'Neal, porque es un jugador que llega a la liga con menos cartel, el primer año no juega tanto, en el segundo año, que es ya cuando empieza a jugar, es All-Star saliendo desde el banquillo, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Es que hubo un momento, para los que se hayan leído el libro de Jeff Perlman, perdón, lo voy a decir mal todas las veces que lo mencione, era un debate entre Nick Van Exel o Kobe Bryant. Que lo pones en perspectiva y dices, claro, pero es que era un jugador llega a la NBA con 17 años. Claro. Es que eso también hay que poner en valor, decir, oye... Que eso hoy en día no se puede... Justo. Ya no se puede hacer. El último fue Andrew Bynum, para que nos hagamos una idea. Pero es un jugador que no llega y es dominante desde el primer momento. Es decir, tiene que aprender a ser sexto hombre, a ser jugador de banquillo... Con Shaquille O'Neal al lado. Con Shaquille O'Neal al lado, que era un jugador que absorbía completamente todo el nivel ofensivo de esos Lakers, y lo hace muy bien. Y es muy difícil también. Cosa que, por ejemplo, los que habíamos mencionado antes... LeBron, Michael llegan y son dominantes desde el primer momento. Shaq, Bill Russell, Karim, Magic. Sí, también la expectativa con ellos era otra, ¿no? Porque obviamente Charlotte, si hubiese sabido lo que iba a ser Kobe Bryant, no le traspasan por la de Divac, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo crees que hubieras cambiado la carrera de Kobe Bryant si nunca hubiese sido traspasado? Es decir, hace toda su trayectoria en los Charlotte Hornets, nunca conoce los Lakers, quizá habría pasado como un, con todos los respetos, pero como un Tracy McGrady, como un Vince Carter. Este episodio no lo estaríamos grabando. Probablemente no lo estaríamos grabando. Es que es así de importante y lo vemos, por ejemplo, con el hecho de jugar en un mercado como Sacramento Kings. La diferencia, yo creo que una diferencia la vamos a ver con Fox. Sin ser Fox un jugador que vaya a terminar en un top 10 de la historia o tal, yo creo que vamos a ver la diferencia entre, oye, estoy jugando en Sacramento, paso a jugar en San Antonio Spurs con Víctor Wembanyama al lado, que me va a dar más focos, va a hacer que gane más reconocimiento y eso a la vez... me va a hacer pues ganar más premios, ganar más tal, All NBA, All Star, lo que sea. Eso cuenta mucho y me parece muy evidente que a Kobe ese traspaso a Lakers le salva la vida. Le vino, es ideal, ¿no? Te mete y eso. Otra cosa que me gusta mucho también es que, al igual que hablamos de la longevidad de LeBron James o antes destacaba la de Shaquille O'Neal, creo que también hay que poner en valor la longevidad de Kobe Bryant hasta la lesión del Aquiles. Creo que se habla poco de la longevidad como un punto a favor de Kobe, porque desde ese cuarto año, que ya es uno de los 5 mejores de la liga y ya le ves muy arriba en las votaciones por el MVP junto a Shaq, desde ahí hasta el final de su carrera, hasta el año de la lesión del Aquiles, que ese año es lo mejor de unos Lakers completamente decepcionantes, Kobe tiene un prime muy largo, de muchos años, de mucha calidad y de ser de los mejores jugadores de la liga indiscutible. Bueno, de hecho, ¿en qué puesto termina en el MVP el año que se lesiona? Quinto, que lo tenemos aquí. O sea, termina quinto y además para todo el mundo que... Yo recuerdo perfectamente esa temporada 12-13 que los últimos encuentros era una carrera... Imagínate si hubiese existido el play-in, lo que hubiera cambiado eso, porque no habría tenido que explotarse de esa manera en uno de estos muy complicado. A lo mejor no se lesiona, no tiene que forzar tanto ese mítico tiro libre cuando ya se ha lesionado contra los Warriors, que dicen que lanzar ese tiro libre le rompió todo. Bueno, en fin. Yo tengo una cosa sobre eso del tiro libre y tal. Por culpa de... No. Por culpa de lo de Kobe, ahora todos los jugadores que se tuercen el tobillo y demás se ven obligados a tener que tirar el tiro libre porque si no, fíjate, me he torcido el tobillo y no puedo tirar el tiro libre. Kobe se rompió el Aquiles. Claro, ¿con qué cara vas? No, claro. Pues yo ahí voy a decir, porque claro, esto también es de nuevo el mensaje romantizado de eres ahí un guerrero que te has roto el no sé qué y vas a tirar el tiro libre. Pues ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero táctica LeBron James. Oye, noto que me duele un punto del tobillo que sé que es tal, sacadme del partido ahora mismo. Llevadme al vestuario, lo revisamos y si hace falta que no juegue o la de Paul Pierce. La de Paul Pierce es mejor todavía, esa es mejor todavía, pero creo que de nuevo este es un caso de romantizar acciones que pueden terminar siendo muy perjudiciales para tu carrera, para tu equipo, para tus propios fans también, ¿no? Entonces, si aumentan como tu leyenda, tu mito de lo que da... Déjate de chorradas, yo lo que quiero es ganar, competir y jugar todo lo que pueda. Entonces ahí yo siempre voy a ser más estrategia LeBron James que Kobe Bryant. Yo te lo compro, pero claro, luego hay que tener en cuenta una cosa. Y esto es muy de película, pero la gente recuerda los grandes momentos. Si no, esto es lo que la comparativa entre Tim Duncan y Kobe Bryant es que uno siempre sale en las fotos, es decir, el tiro, el movimiento, el lanzamiento para los 81 puntos, el de los 60 cuando se retira en 2016, siempre está en la foto. ¿Qué foto recuerdas de Tim Duncan? ¿La que está con Popovich?
alguna en la que gana el anillo, pero no está en... No te digo, no digo las fotos en general, como hablo sí, como sí, el concepto de... Del recuerdo, ¿no? Ese instante, esa captura, es instantánea. De hecho, te diría que uno de los recuerdos así que tengo de Tim Duncan es después de las finales de 2007 abrazando a LeBron y diciéndole, no te preocupes que la liga será tuya, o sea... Pero porque es cierto que Duncan es lo antimediático, ¿no? Ni me importa vender, ni quiero hacerlo. Kobe es todo lo contrario, ¿no? Kobe es una persona que tiene un Oscar, que ha vendido un montón, que es uno de los... Ya incluso antes de su muerte, ya era una de las figuras que más había inspirado en todo el mundo. Pero, bueno, tiene sus cositas. Fíjate, sí que creo que, por ejemplo, con el tema de Kobe, creo que su defensa está sobrevalorada. Uy, bastante. Creo que está sobrevalorada. Se habla mucho, tiene su all defensive, por supuesto. No estamos diciendo que sea un mal defensor, ¿eh? No, al contrario. No, para nada. Pero te sacan los vídeos, él podía ser un muy buen defensor aplicándose en el 1 para 1, pero creo que no era tan bueno como se trata de vender, ni en defensa sin balón, ni en esfuerzos continuados, ni tal, no sé qué. Creo que se trata de vender también a un Kobe Bryant como que durante toda su carrera fue un defensor súper aplicado, y creo que los mejores años defensivos de Kobe son al inicio de su carrera. Sí, porque también estaba obligado a ese tipo de cosas. Después ya conforme va avanzando su trayectoria ya no es tan necesario, diferente. Y también la liga cambia bastante y también asume mucho más balón, que es lo que pasa, por ejemplo, con Luka. Luka no son iguales. A ver, claro, a ver si se me encender la gente que... No son iguales, pero sí que creo que hay que tapar muchas veces a la gran estrella para que... Pues hombre, no puede estar metiendo 40 puntos y defendiendo, por supuesto. Es imposible. Cualquiera que ha jugado baloncesto, esto lo sabe. Tiene esa imagen, ¿no? Como de... Por los all defensive y tal, como si Kobe fuese... Yo creo que no era si tú coges toda la carrera de Kobe, puedes sacar varios defensores, tampoco 16, pero puedes sacar varios defensores que sí que aplicaban un nivel de esfuerzo y de consistencia más alto, pero también es cierto que pocos guards podían defender al nivel de Kobe si estaban centrados. Esto también hay que destacarlo. Sí. Porque también ahora hay que tener en cuenta que los All Defensive y los quintetos All NBA no son posicionales. Justo. Antes sí lo era. Claro, tenías que competir en la posición de escolta contra Kobe Bryant, contra Bruce Bowen, contra Raya Bell o jugadores de este perfil o sea, jugadores de los años 2000 y principios del 2010 que eran muy buenos en su posición y que tenían que competir contra otros dentro de esa misma. Yo te quería plantear ya para ir cerrando el programa diferentes preguntas, porque al principio hemos hablado del tema de cómo su muerte ha cambiado completamente la percepción que tenemos nosotros y el resto del mundo. O sea, ahora mismo Kobe no es un jugador de baloncesto, es una leyenda. Claro, sí. O sea, es un mito, sí. Es una cosa ya que está por encima del deporte, ¿no? O sea, eso sin ninguna duda. Porque, claro, la pregunta es, ¿cuánto, y además tú lo decías, cuánto efecto crees que tendrán todos estos discursos que se filtran, que surgen en redes de Kobe, de la Mamba Mentality, todos estos vídeos de highlights editados que aparecen en TikTok con frases de fondo y tal? No. ¿Cuánto crees que va a afectar eso a la percepción que tendrán las generaciones que nunca han visto a Kobe Bryant? Porque, y esto, tú que también has trabajado con Fórmula 1, cuando se les pregunta a los pilotos cuál es su piloto favorito, siempre dicen Ayrton Senna. Y dices, pero si naciste en el 97 o el 99, ¿cómo va a ser tu piloto favorito? Te dice porque me vi la serie o porque me vi la peli. Va a pasar un poco con Kobe. Pues mira, justo precisamente te iba a decir, no creo que tanto a lo mejor por el tema de TikTok y demás, pero el día que saquen la serie de Mamba Mentality, que la saque Netflix o la saque tal, yo creo que tanto la serie de LeBron como la de Kobe, porque de la carrera de LeBron mucha gente sabe ya que es uno de los mejores o el mejor de la historia, y ahora están llegando también, y lo estamos viendo también, Sergio, cuando se hace la encuesta anual en la NBA, que claro, está entrando gente que ha crecido con los éxitos de LeBron James, entonces se está viendo ya desde hace unos años cómo se invierte el torno de que el porcentaje de gente que vota a Michael Jordan como el GOAT se está reduciendo y aumenta el de LeBron James, pero es lo que hablábamos antes, tiene sentido porque la gente que llega ahora a la NBA no ha crecido con Michael Jordan y sí ha crecido con LeBron James. Pues creo que mucha gente con la serie de LeBron va a conocer cosas de LeBron de inicios de su carrera que van a alucinar y decir, ostras, este tío desde el día 1 era así, y mucha gente con Kobe pasará lo mismo, y ese día quizás, porque la serie de Tim Duncan, no sé ni si se va a hacer. No va a haber serie. No va a haber serie de Tim Duncan, y si hay serie, no la va a ver nadie, entonces, pero una serie de Kobe sí que te la va a ver. Entonces, este tipo de productos te permiten relanzar todavía más la imagen de gente que ya tiene muy buena posición entre los fans. Y que luego también hay una cuestión de todo lo que ha ocurrido con Kobe, que su carrera a nivel, digamos, de imagen y de desarrollo es súper interesante por cómo llega lo que ocurre en el año 2003, lo que ocurre después del año 2003, que es que Nike convierte su figura a través de Nico Harrison y de Rob Pelinka
terminan Ahí comenzó su relación, que luego termina con el traspaso de Luka Doncic a Lakers. Es una cosa... Es increíble. O sea, cómo van cambiando la visión que se tiene de Kobe, como el pase de Adidas a Nike. Y ahí surge eso de la Mamba Mentality, de superar las adversidades, aunque fueses tú el generador de las adversidades, que de hecho ya está viendo ahora un documental que lo está publicando, no sé si es Hulu o es Apple TV, CNN, en Estados Unidos, que yo creo que llegará dentro de unas semanas o un tiempo a España, que está bastante bien por lo que dicen, porque no es para ponerlo por las nubes, sino todo lo contrario, para poner las luces y las sombras de cada carrera. Las sombras que Kobe además tiene todo el mundo tiene las suyas. Pero las suyas igual son más graves que las del resto. Sí. Nosotros no tenemos sombras de esas, pero él tiene sombras. Sí, desde luego. Claro, y eso me parece también bastante interesante porque, como lo que decíamos, su carrera se ha visto cambiada, o sea, alterada por completo por todo lo que sucede en el año 2020. Y creo que es imposible ya alejarlo. Incluso nosotros nos vemos afectados por eso, o sea, el shock que se produjo a nivel mundial. Fue tremendo. De un jugador, del fallecimiento tan abrupto de un jugador o un exjugador que lleva 4 o 5 años retirado es mayúsculo. Y también eso afecta a la manera que tenemos de ver y de recordarlo. Esa es la clave. Porque yo recuerdo los últimos años de Kobe de carrera como aficionado y eran terribles. Sí, los últimos años de Kobe fueron duros. Los 3 últimos, los de... Después lesión, fueron duros. El final de la carrera de Kobe fue duro. Tiene sentido por la lesión, porque esos Lakers eran horrorosos. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, el tema de cuando fallece Kobe, además recuerdo... creo que fue un domingo y ese lunes yo, por ejemplo... Sí, fue un domingo que estábamos curando los dos. Y ese lunes yo trabajaba, además me acuerdo que fue un día que llovió un montón, como que el día se había puesto muy malo. Yo tenía entrenamiento con las chicas de mi equipo, que pues eran como niñas de 9-10 años. Claro, ellas no han visto nada de Kobe, no le han visto jugar ni le van a ver jugar. Estaban todas las niñas preguntándome que quién era Kobe Bryant. Y como ese día llovía, yo aproveché, no podíamos entrenar, me las llevé a una clase y les estuve poniendo cosas. Y es cierto que... Claro, pues esas niñas ya lo primero que van a recordar, y así pasó con miles de niños en todo el mundo, lo primero que van a recordar es Kobe Bryant, que se ha muerto con su hija, las imágenes que muchas de ellas me decían que les daba pena, es que ha muerto con su hija, tal, no sé qué, veían vídeos. Kobe es muy fácil que entre por los ojos, ¿no? Porque con la camiseta de Lakers que le queda tan bien, con esos tiros, esos movimientos, yo entiendo que es que cómo no te va a gustar a nivel estético. Es un jugador, o era un jugador hiper barroco, es decir... Es súper plástico, es la copia de laboratorio de Michael Jordan, alguien que ha estudiado hasta la obsesión mayúscula a un jugador y que lo consigue llevar, no te voy a decir a un siguiente nivel, pero cerca de ese nivel, que es creo que lo más próximo a la perfección individual que puede tener un jugador dentro de ese perfil técnico. O sea, porque de hecho yo me he destacado en la escaleta, es decir, Kobe para mí dentro de este top 10 es el mejor tercer jugador a nivel técnico. Michael Jordan... o sea, da igual el orden. Michael Jordan, Stephen Curry y Kobe Bryant. A nivel técnico son los dos jugadores más perfectos que yo he visto sobre una cancha de baloncesto. Y creo que eso también pondera dentro de lo que estamos hablando. Sin duda. Yo te quiero comentar una cosa. Bueno, podemos revisar luego también para terminar a qué jugadores hemos puesto por detrás. Porque claro, yo cuando iba haciendo esto decía, vale, ¿a qué jugadores veo claramente por delante? Pues LeBron, Jordan, Karim. ¿A quiénes tengo dudas? Pues Will Chamberlain, Bill Russell, porque me cuesta más ponderarles, ¿no? No, pues oye, ¿por quiénes anda más o menos? Al principio sí que le había metido más en el grupo de Shaquille O'Neal, luego ya le meto más con Stephen Curry, que creo que Curry y Kobe, yo en mi lista sí que les tengo bastante similares, creo que además empiezan bastante similar su carrera, los primeros años son más flojos de los dos, ¿no? Por lo que hablábamos de que hay otros jugadores que llegan y desde el día 1 arrasan. Kobe y Curry ninguno llega con la estela de vienen aquí a cambiar la liga, tienen unos primeros años más tranquilos e incluso sus números son bastante similares en cuanto a duración del prime, tal. Creo que bastantes similares, pero te quiero preguntar por los años de Kobe sin Shaq, los años de Kobe hasta que llega Pau Gasol, porque son los años más desierto de Lakers, son los años en los que Kobe también hace más números, en los que hay gente incluso que pide algún MVP más para Kobe, pero claro, también es cierto que Kobe Bryant no consigue ganar ninguna serie de playoffs desde que se va Shaquille O'Neal hasta que llega Pau Gasol. Es que ese es un punto importante. Antes de que te decía tengo un dato de Pau, desde que sale Shaquille O'Neal traspasado a los Lakers hasta que se retira Kobe Bryant, Pau Gasol es el jugador que mayor acierto en tiros de campo tiene de toda la NBA. Es una locura. 51,4% por delante de Tim Duncan, por delante de Kevin Garnett, por delante de Dwayne Wade. O sea, y esto es como... La lista es... Como con un filtro, o sea, es decir, no es el más, o sea, es el jugador con más de 1000 tiros de campo, tal, bueno, o sea,
se añade a un Pau Gasol que es el mayor anotador, el mejor, el más eficiente. Y se ve, por ejemplo, en las finales de 2010, un séptimo partido que es terrible, nadie no recomendamos ver ese partido, pero Pau Gasol gana la NBA. Sin duda. Gracias a eso y salva el legado de Kobe Bryant. Tendría que tener más reconocimiento probablemente Pau Gasol. Yo sí que es cierto, me he puesto a mirar porque me parece un ejercicio muy interesante, porque claro, muchas veces se habla de que esos años Kobe es que tenía un equipo muy malo en los Lakers, que no podía ganar y demás. Entonces, quiero hacerte una pregunta a ver tú cómo lo ves, ¿vale? Porque yo he dicho, vale, voy a meterme en en 2005, que es el primer año sin Shaquille O'Neal, los Lakers se quedan fuera de playoffs, ese año no se meten, pero el primer año que juegan playoffs es en 2006, bueno, 2006 y 2007, que son los 2 años que Lakers juega playoffs sin Shaquille O'Neal antes de que llegue Pau Gasol. En esos 2 años los Lakers se enfrentan a Phoenix Suns, que es muy conocida la eliminatoria del 2006 porque Kobe mete ahí un par de canastas súper épicas. Bueno, porque pierden una ventaja de 3-1. Sí. En plan, los Suns y los Suns pues también haciendo cosas de las suyas, en plan de como son... Perdón, no, porque están a punto de perder una ventaja de 3-1. O sea, a mí me ha bailado un poco el... Casi la lían, ¿no? Los Suns teniendo claramente mejor equipo, pero lo que quiero hacer es, digamos, compararte el equipo que tenía Kobe en 2006 y en 2007, que eran equipos muy malos, porque, claro, se habla mucho de LeBron James. Digamos, uno de los argumentos de LeBron James es, ostras, es que este tío con 23, 24 años te mete un equipo en las finales de la NBA, ¿no? Pero claro, ¿cómo de diferente era meter un equipo estando en el oeste, que también es más duro, a meterle en el este? Creo que también, yo si fuese un fan de Kobe, que quiere meter a Kobe en el top 5 de todos los tiempos, diría, oye, me estáis metiendo aquí a LeBron James, que estaba en el este, y Kobe es que tiene un equipo de mataos en un oeste muy duro. Entonces, el equipo del... Creo que hasta me lo sé de memoria. El equipo es durísimo. O sea, el equipo de Lakers que juega en 2006, ¿de acuerdo? Te los voy a leer por orden de minutos en playoffs. Solo hay 2 jugadores que juegan más de 40 minutos, Kobe Bryant y Lamar Odom, lógicamente. Y luego tienes a Smush Parker, Luke Walton y Wayne Brown, únicos 3 jugadores por encima de 30 minutos. Es decir, ese era el quinteto que jugaba. Eso es horrible, horrible. Y luego desde el banquillo sobre todo entraban Sasa Vujacic y Devan George. Esos eran los 7 jugadores con los que Kobe se enfrentaba a unos Phoenix Suns que, claro, eran Son Marion, Boris Diaw, Raya Bell, Steve Nash, Leandro Barbosa. Que era el mejor equipo de la NBA. Entonces, claro, viendo este equipo y viendo luego el que... Bueno, en 2007 el equipo de Lakers es muy similar. En 2007, o sea, cuando está sucediendo a la vez, ¿no? Todo esto, tienes a los Cleveland Cavaliers que terminan segundos de la conferencia este, en primera ronda de playoffs, es decir, en el mismo escenario que el equipo de Lakers, ellos se enfrentan a Washington Wizards. Cleveland tiene LeBron James, Larry Hughes, Zydrunas Ilgauskas, Drew Gooden, Sasa Pavlovich, Daniel Gibson, Eric Snow y Anderson Varejao, es cierto que jugaba mucho menos, todavía no era el Varejao que era después. No sé, así de primeras, ¿cuál te parece mejor equipo? ¿El de Cleveland o el de Lakers? Ninguno de los dos. Son terribles. Yo sí que le doy una ligera ventaja al equipo de Cleveland. Porque está más equilibrado. Porque tiene más jugadores. Exacto. Pero es que el otro al final es que son Kobe y Odom. Es que el resto ya es... Y Odom necesita jugadores a su alrededor para que funcionasen. No era un... Sí. Es un generador de juego. Sí. Claro. El equipo, solo con tener a Larry Hughes, Ilgauskas, Drew Gooden, por lo menos te da, aunque sea un jugador más, a lo mejor ninguno es tan bueno como Lamar Odom, pero te da algo más para tener en cancha. Sí. 2 equipos terribles. Son 2 equipos terribles, pero lo que decías, la conferencia en ese momento era mucho mejor. Pero bueno, Nacho, esperamos que no se nos haya enfadado mucho la gente en este programa, porque nuestro objetivo no era ese, sino tratar de colocar a Kobe Bryant en el contexto histórico ahora mismo que estamos grabando en febrero de 2000. Estamos grabando un 24 de febrero. Qué bonito, ¿eh? 24 de febrero. 24, Qué claro. Bonito, 24. Pero claro, ahora que se han cumplido 5 años del fallecimiento de Kobe, creo que se nos pasó un poco la fecha, pero creo que es importante también ponerlo ahora, cuando todavía está fresco todo, cuando está produciéndose este cambio de decir, oye, antes Kobe no lo teníamos tan alto, ahora quizás sí, por todo lo que ha sucedido. Creo que es un buen ejercicio y que invitamos también a la gente que lo haga. Vienen comentarios, pero sobre todo con respeto, porque nuestro objetivo no es ni enfadar ni desmerecer, porque además que los dos somos fans de Kobe. Sí, y que aparte no tiene ningún sentido. Es decir, al final lo que tú y yo digamos de Kobe Bryant pues tiene la importancia que tiene, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio muy interesante. Y por completar, lo último que quiero decir antes de entrar, por si, claro, habrá algún seguidor de Kobe que dirá, bueno, entonces, claro, esas finales de LeBron no valen nada, ¿no? Porque estaban enfrentándose a unos Wizards muy malos. También es cierto que él luego con ese equipo llega a las finales del este
y se enfrentan y se cargan a un equipo que tiene a Richard Hamilton con 28 años, Chauncey Billups con 30 años, Rasheed Wallace con 32 años, Chris Webber con 33 años, Tyson Prince con 26, Antonio McDyess con 32. Entonces, que es cierto que con un equipo similar Kobe se enfrenta en primera ronda al mejor equipo de la NBA como es Phoenix y pierdes, y por eso necesitas más ayuda, y se habla de que si esos Lakers eran horribles y Kobe no podía hacerles ganar, pero también en el otro lado LeBron James con un equipo muy similar se carga a unos Pistons que estaban en su prime y se mete en las finales. Entonces, es que esos Pistons serían el equivalente actual de los Boston Celtics por edad. Un equipo equilibrado, sí, largo, un poquito menos de talento ofensivo, ¿no? Pero a nivel de consistencia, de dureza, un equipo que ya ha ganado tal, y llega LeBron James con 23 años y un equipo de muy limitado y se los carga y los mete en las finales, ¿no? Entonces, creo que al final hay que mirar mucho el contexto de cada uno, ¿no? De nada sirve decir, no, es que este tiene 5 anillos y este 3. Bueno, pero vamos a mirar qué equipos ha tenido cada uno, qué decisiones han tomado, cómo han hecho las cosas. Y ahí sí que yo tengo la sensación general, un poco como cierre, tengo la sensación general de que muchos jugadores sí que meten a Kobe en su top 3 particular, que muchos fans, a lo mejor, que no somos declarados Kobe fanáticos, no le tenemos ni siquiera a lo mejor en el top 5, no le tenemos tan arriba, yo le tengo ahí asomándose al top 10, tú le tienes en el top 10, y mi conclusión final es que quizás por todo lo que representa, todo lo que es como jugador y como icono, elegir a Kobe Bryant en el top 5 de todos los tiempos de la NBA es una decisión más emocional que racional. Efectivamente, pero también lo emocional es importante. Sin duda, lo emocional es fundamental. Lo que pasa es que tú y yo estamos aquí diciendo ¿cómo ganarías? No sé qué tal. Y hay mucha gente que pondera antes lo emocional y tiene todo el sentido porque es deporte y el deporte sin emoción pues pierde mucha gracia. Efectivamente, pues Nacho, hasta aquí este episodio de NBA House, el segundo que hacemos bonito, juntos, sí, después del que hicimos en Dominos, que creo que ha quedado bastante bien. Esperamos tener más opciones de poder grabar juntos, que da un plus al programa mola diferente. Luego será muy difícil de editar esto, pero será complicado. A mí me ha gustado. Lo único que espero, sería curioso que tú y yo estamos ahora mismo aquí contentos, emocionados por haberlo grabado, que ahora todos los comentarios sean palos por haber metido que si no tenemos a Jordan de 1, que si... Pero bueno, yo animo a la gente a que lo ponga porque eso es bueno para el algoritmo, entonces los comentarios nos vienen bien. Así que si piensas que solo hemos dicho burradas, métete con nosotros en los comentarios, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy en NBA House en Gigantes Podcast. Recordaos que tenéis ya la revista de este mes de marzo con el Unicaja de Málaga en la portada, y que nosotros, si no nos conocíais, somos Nacho Losilla y Sergio Rabinal, que cada semana hacemos un programa dedicado o bien a la actualidad o bien a temas históricos o un popurrí de diferentes cuestiones para tratar la liga estadounidense. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.